Y yo quiero que vengas, Ariel. Quiero hoy decir algo que está en mi corazón. Hace algunos años que llegó este joven aquí, a esta casa. Ustedes lo han conocido, ustedes lo han visto, su ir, venir, su carrera. Me gustó la palabra que él puso, el título que puso aquí, porque dice: la carrera es para ganar. ¿Me gusta ese título? A mí también. Es un título hermoso. La carrera es para ganar, hermano. Nosotros no somos de los que retroceden. Amén. Nosotros caemos, hermanos. Nosotros tropezamos, sí, pero nosotros nos levantamos con el poder del Señor. Amén. Venga para acá, hijo. Quiero bendecirlo hoy. No ha sido fácil el camino con ninguno. Ustedes me han tenido que soportar y yo he tenido que soportarlo también. Se lo quiero decir delante de Dios. Porque el soporte, cuando digo la palabra soportar, es resistir. Y eso es lo que habla el Señor. Es una carrera, es un esfuerzo, pero da un buen fruto, de ahí un fruto agradable, hermanos. Amén. Quizás este muchacho, cuando yo lo conocí, podía haberse salido al mundo porque él estuvo en el mundo y bien metido en el mundo, en este país, estando aquí en Crachus. ¿Es así o no, hermano? Pero el Señor lo rescató y el Señor lo tiene aquí predicando la palabra de Dios. Yo le doy gloria a Dios por eso. Podría estar perdido, pero Dios lo tiene para su gloria. Y yo quisiera que usted se levante y lo bendiga con la palabra que nos va a traer. Amén. Ya, está funcionando. Bendito Dios, Padre, yo te doy la gloria a ti y la honra. Yo te agradezco por tu siervo, por tu hijo, por mi hermano. Llénalo de tu presencia, Señor. Llénalo de ti, de tu palabra, Señor, que sea usado como ese instrumento efectivo para llegar a nuestros corazones, Señor. Úngelo, capacítalo, Señor, para toda buena obra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero saludar a los hermanos en la iglesia y también quiero saludar a los hermanos que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Ariel Arriagada, soy de Chile y hace 5 años que vivo en Nueva Zelanda. Amén. Y estoy muy contento de poder verles una vez más, como siempre. El título es La carrera es para ganar y es un sermón basado en Hebreos 12. Si usted abre su Biblia en Hebreos 12. Y nos vamos a concentrar en los primeros 2 versículos. Amén. Cuando esté listo, dígame un amén. Amén. Por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una grande nube de testigos, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz y despreciando el oprobio, se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Amén. Hebreos 11 habla de la fe y de los grandes ejemplos bíblicos que el Señor Jesús nos dejó registrados a través de la palabra de Dios. Por medio de la fe, finalmente, los hombres de Dios construyeron una reputación, se hicieron de renombre y lograron su objetivo en la vida y la salvación de las almas. Tenemos el caso de Abel, Enoc, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, José, los padres de Moisés, Moisés mismo, Josué, Rahab la ramera, Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Y hay muchos más casos que podemos traer a memoria. Y no son solamente hombres, sino también mujeres, como Sara, Miriam, Débora, Ruth, Ana, Esther, María, Priscila, la viuda de Sarepta, la mujer sunamita, María Magdalena, la mujer sirofenicia, entre otras. Todos ellos tenían algo en común. Y esto es aparte de la fe.
es que todos ellos estaban rodeados de muchos testigos. Y la razón por la que digo esto entonces, ¿por qué entonces nosotros conocemos su historia? ¿Cómo llegamos a conocer su historia? El testigo más grande que un hombre y una mujer pueden tener en la vida, ¿quién cree que es? Dios. Dios es el testigo más grande. Dios vio cada una de sus vidas. La palabra dice, y agradó a Dios porque ellos tenían fe. Y la fe es algo maravilloso, la fe permea tu vida, la fe te afecta de tal forma que define el rumbo de tu destino. De la fe que estamos hablando aquí es verdadera fe, esa fe que tiene la certeza que recibirás lo que pides, la fe que otorga seguridad y confianza ciega en Dios. Sabes que Él es lo que la Biblia dice que es y no tienes ninguna duda. Yo siempre me gusta un poco agregar a eso. Yo aprendí de esta forma la fe. Finalmente es confianza plena en que Dios no te va a soltar, es que Dios no te va a fallar. Finalmente esa fue la fe de Abraham. Abraham le dijo, tendrás descendencia, y aunque pasaron muchos años, él siguió esperando en la promesa de Dios. Y finalmente cuando ya era entrado en edad, cuando pudiéramos decir Abraham estaba acabado, fue ahí cuando Dios le respondió. Me acuerdo de mi hermano hace un tiempo atrás, y Willy sabe muy bien la historia. Él estaba pasándolo muy mal en Chile, sin trabajo. A su esposa, que estaba embarazada, despidieron sin pagarle ningún tipo de reparación, sin trabajo, sin dinero, con deudas, con el banco detrás de él, con una demanda. Él llegó a un punto donde él se encontraba desesperado, aún siendo creyente. Y fue entonces cuando yo le dije a él, hermano, le dije, estas son las instancias en que Dios aprovecha para mostrar su poder. Dios espera hasta el último minuto, hasta el momento en que nosotros estamos a punto de tirar la correa para hacer cosas grandes. Entonces, y así fue. Cuando él pensaba que todo su mundo se iba a acabar, cuando él ya decía que ya no podía más, el Señor lo bendijo con un trabajo, se ganó la demanda a la empresa que despidió a la esposa y recibió dinero por aquí y por allá. Entonces, y todo cambió. Y él ya no se acuerda de esto, porque Dios tiene algo maravilloso que también él, como dice la palabra, cambia, ¿cierto?, en alegría el llanto. Amén. Y la pregunta es, ¿somos muy diferentes nosotros de estos hermanos que acabo de mencionar? De los hermanos de la Biblia, de Hebreos 11, de, por ejemplo, Ana, de Jefté, de Gedeón, de la viuda de Sarepta, de Naamán. ¿Somos muy diferentes? Yo digo que no. Yo digo que tenemos muchas cosas en común. Tenemos la misma fe en Dios para partir. Por lo tanto, eso también nos pone a todos nosotros en las mismas circunstancias. Estamos bajo la mirada de Dios en primer lugar y bajo la mirada de muchos testigos. El escritor nos advierte y nos exhorta lo siguiente: por lo cual también nosotros, teniendo alrededor nuestro una tan grande nube de testigos, habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta por delante. Al igual que en una carrera existen los que compiten y los que observan la competencia. Los que observan la competencia. Nosotros somos los competidores de esta carrera, cada cristiano. Y los que observan son muchos más de los que compiten. Y a veces no somos conscientes de esto. Y vivimos la vida como si a nadie le importásemos, como si fuéramos los únicos a los cuales les afecta nuestra conducta. Y nos olvidamos que nosotros somos la luz que ilumina este mundo y la sal que preserva. Y la verdad es que sí debería importarnos estos testigos. En un juicio legal, los testigos son una parte fundamental,
para probar la inocencia o la culpabilidad. La vida de un testigo nunca más será la misma después de presenciar un crimen. Todo lo que hacemos en este mundo tiene consecuencias. Según la Biblia, ¿qué testigos tenemos? Dios es el primer testigo. En Apocalipsis 20:12 dice así: y vi a los muertos, grandes y pequeños, en pie delante del trono, y unos rollos fueron abiertos, y otro rollo fue abierto, el cual es de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que habían sido escritas en los rollos según sus obras. Entonces Dios tiene un libro escrito donde tiene cada cosa que nosotros hicimos, todas las cosas que los hombres de la tierra hicieron. Y Dios va a juzgar a las personas por sus obras. Entonces Dios sabe todo lo que nosotros hacemos, hermanos, todo. No hay nada que a Dios se le escape. Yo tengo un testimonio muy, muy interesante acerca de esto. En una oportunidad Dios, a través de un sueño, Él me mostró mi vida, como en fotos. Toda mi vida, un transcurso de una vida, imagen tras imagen. Y luego el Señor me hablaba y me decía: yo creo que yo no tengo culpa en esto. Me mostraba una progresión de hechos que me llevaron a mí a cometer un acto terrible en contra de Dios. Y Dios me decía que Él, obviamente de una forma amorosa, como Jesús sabe hablar, que Él no era responsable, sino más bien yo. Me quería hacer entender de que yo era. Pero lo que quiero apuntar de este ejemplo, de este testimonio, es que Dios sabe todas las cosas. Dios nos ve. O sea, Dios es un testigo que está continuamente mirándonos, especialmente porque tenemos fe. Y Dios obviamente le agrada a la gente que tiene fe. ¿Cuál es el otro testigo? Los ángeles de Dios. Sabemos que los ángeles de Dios también son testigos. Satanás y los espíritus malignos. ¿Se recuerdan en el relato bíblico de Job? Cuando Satanás visita el cielo, dice, y los hijos de Dios se presentaron delante de Dios, y Dios habla con Satanás y él le dice: ¿has visto a mi siervo Job? Que no hay ninguno como él en la tierra. Y finalmente en el verso 10, Satanás le responde lo siguiente: ¿no le ha cercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Como diciendo, ¿no has cuidado a Job, ¿cierto? Y todo lo que él tiene. Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes ha aumentado sobre la tierra. Satanás sabía exactamente quién era Job y todo lo que Job hacía y cómo le estaba yendo a Job. Dios no pilló a Satanás de sorpresa. Entonces Satanás es un testigo, los demonios son testigos. Y usted no se sorprendería cuánto saben los demonios de usted. Entonces, es algo de lo cual nosotros tenemos que ser conscientes. Cuando hacemos algo, hay muchas personas alrededor nuestro mirando lo que estamos haciendo. Claro, tú quizás no lo sabes o no lo ves porque estamos hablando del reino espiritual, pero los hay, están allí. Y bueno, les quería también contar el otro testimonio, una hermana que por muchos años participó en la iglesia. Ella, cuando yo iba al Ejército de Salvación en Chile, y esta hermana siempre tenía un corazón muy lindo, ayudaba, una mujer maravillosa. Sabíamos que tenía problemas familiares. Pero en medio de una reunión donde estábamos orando y estábamos buscando al Señor, ella manifestó un espíritu demoníaco en su vida, una posesión demoníaca. Y obviamente una mujer manifestó posesión demoníaca, lo que significa que tenía más fuerza que una mujer normal, hablaba con una voz diferente. Pero en medio de la reprensión de este espíritu maligno, el espíritu finalmente confesó todo lo que la hermana hacía. Todo. Era increíble como este espíritu, hablando con una voz más ronca que la voz de ella, y con los ojos cerrados, perseguía a las personas, trataba de golpearlas. Finalmente habló y le dijo: yo llevo muchos años en ella
yo soy el alcoholismo, dijo. Y estoy aquí, incluso el Espíritu explicaba la razón por la que estaba ahí, porque su esposa le había hecho mucho daño. Y el alcoholismo había llegado para de alguna forma como salida. Entonces, aún ella siendo cristiana, aún ella yendo a una iglesia, pero los demonios tenían absolutamente conocimiento sobre lo que ella estaba viviendo. Cuando la hermana finalmente fue liberada y despertó como unos 30 metros más allá del salón, ella despertó en shock porque ella no se había dado cuenta dónde ella estaba. Ella perdió el conocimiento porque el espíritu maligno había tomado control de su mente. Y cuando le expliqué a la hermana lo que había sucedido, ella se derramó en llanto. Porque nadie sabía. Nadie de la iglesia sabía. Nadie jamás lo supo. Y ella, de vergüenza y de dolor por lo que había sucedido, porque el espíritu confesó, pero ella no. Entonces, pero les quise contar esta historia para que ustedes sepan que realmente tenemos testigos a nuestro alrededor. ¿Qué otros testigos tenemos? La iglesia de Cristo. Nosotros somos testigos. Está el caso de, hoy día hay un caso muy particular en internet acerca de un exegeta, un filósofo cristiano de renombre de esta última generación, el cual visitaba universidades importantes, Harvard, Princeton, universidades grandes en el mundo, dando charlas acerca del Evangelio, acerca de Dios, Finalmente él murió y luego salieron todos estos escándalos a la luz. Salieron que él lamentablemente había abusado sexualmente de personas en su trabajo, en su salón, en el salón que él tenía. Y según el relato de las personas que trabajaban en su salón, él le decía a sus trabajadoras que él era la bendición de Dios para ellas, utilizando el nombre de Dios para su propio beneficio. Entonces, otros testigos que tristemente sucede. Entonces, ¿cómo deja eso a la iglesia? ¿Cómo deja eso a las personas que lo rodean, a su familia que lo rodea? El siguiente grupo de testigos es la familia. La familia. ¿Cómo afectamos a nuestras familias con nuestra vida? Con nuestras decisiones, con nuestro accionar, con nuestro actuar. Y finalmente la gente que no es ni familia ni es la iglesia, la gente de la calle. Hace muchos años hubo el caso de un evangelista, un hombre de renombre, Jimmy Swaggart. Hay otro caso también muy importante que fue un músico cristiano, Juan Carlos Alvarado. Personas que tuvieron mucha fama, hicieron cosas maravillosas por el evangelio, pero que tampoco ellos cuidaron de sus testigos, tampoco cuidaron no eran conscientes de esto quizás. Finalmente ambos cometieron adulterio. Entonces, y eso dejó bien mal parado al evangelio y dejó bien mal parado a su familia en primer lugar y a la iglesia, y finalmente dejó bien mal parado el nombre de Dios. Entonces, vemos que el escritor de Hebreos nos advierte para que seamos conscientes de que esta vida que nosotros llevamos, ¿cierto? Al igual que los hermanos de la Biblia, de los hombres de Dios grandes, ¿cierto? Acarrea la presencia de testigos. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud frente a ellos? O sea, primero tenemos que conocer que no estamos solos. Lo que nosotros hacemos, dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, siempre va a acarrear consecuencias. Siempre. En Romanos 2:24 leemos sobre cómo el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Tal cual aparece, no sé si Julia lo puede buscar en la pantalla, por favor. 2:24. Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Entonces, la palabra se refiere a los israelitas. Se refiere a cómo el pueblo de Israel no hicieron lo que debían hacer. No se condujeron en la vida como deberían haberse conducido, según el plan y propósito de Dios. Y la consecuencia fue que finalmente los pueblos enemigos, los pueblos de alrededor,
no le tomaran el peso al evangelio o a la religión. Porque si los mismos que tienen la religión, ¿cierto?, cometen tales atrocidades, tales fallas, tales acciones malas, ¿cierto?, que son los de Dios, ¿qué espera usted recibir de alguien que no cree en Dios? Hay muchas personas que hablan muy mal de los cristianos y es porque, tristemente, los cristianos han dejado mucho que hablar. Mucho que hablar. Claro, y quizá también hemos pensado o hemos actuado o ellos actuaron de forma de que no les importaba. Y no les importaba. Y en realidad deberían importarnos. Leímos también en Apocalipsis 20:12 cómo Dios juzgaba a los hombres en base a lo que estaba escrito en el libro, lo cual era el registro de sus obras en la tierra. Es por eso que el escritor, luego de crear conciencia, de despertarnos acerca de esta realidad, de que hay testigos a nuestro alrededor, ¿cierto?, él exhorta diciendo: habiéndonos desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia. Como tenemos tantos testigos, tenemos que primero despojarnos de este peso. ¿Qué significa eso? Y esto es una pregunta para usted. ¿Alguna vez han leído o visto el libro El progreso del peregrino? The Pilgrim Progress. ¿Lo han leído alguna vez? ¿Lo han visto? Bueno, yo vi la película y la pueden descargar gratis o la pueden ver gratis de internet. Es libre, todos la pueden ver. Se registran en la página web y pueden verla en línea. Está en español y en muchos idiomas. ¿Recuerdan a Christian, quien es el personaje principal? Luego de que él recibe instrucciones acerca de una vida mejor, él comienza este viaje hacia la ciudad celestial. Cuando él sale de su casa, él lleva una mochila grande en su espalda. Esta mochila es como esa mochila gigante de los backpacks, de los backpackers, de los mochileros, pero grande, muy grande. Allí él cargaba todo su pecado y las consecuencias de su pecado. Él empezó su viaje simplemente entendiendo de que había algo mejor, escapando de su realidad. Y cargó esta mochila en esta búsqueda por mucho tiempo. Y obviamente que uno, si piensa en una carrera, digamos una carrera o un viaje largo, uno va a lo más ligero. Uno no va a una carrera, ¿cierto?, de velocidad o de distancia con una mochila cargada de peso. Suena ilógico. Tristemente, Christian no podía deshacerse de esa mochila. Hasta que Christian tuvo un encuentro con el Señor. En el libro, en la película, aparece Jesús y él entiende el sacrificio sustitutivo de Jesús, el perdón de los pecados. Y finalmente Jesús toma esa carga de su espalda, ese peso, el pecado de toda su existencia, el pecado que cargó por, ¿cuántos años tengo yo? 35 años. Él conoció la verdad y finalmente él pudo seguir su camino y caminar sin problemas. Luego que esa mochila fue quitada, recién allí comenzó su viaje. Solo allí comenzó su viaje. Es interesante la historia porque una vez que conoce al Señor, se vuelve más difícil. Hay contratiempos, tormentas, tentaciones, ataques directos del maligno, desviaciones, un sinfín de cosas a lo largo de su camino. Y asimismo es con nosotros, hermanos míos. Una vez que conocemos el sacrificio del Señor Jesús y su sustitución por nosotros y creemos con fe, ese peso, esa mochila pesada que cargábamos es quitada. Allí entonces recién comienza nuestro camino. Por eso es que el escritor exhorta, habiendo desprendido de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Dónde existe el asedio del pecado?
ahí dice, existe el asedio del pecado. Él se refiere a un término que lo utiliza también en este sentido. Cuando hay una jauría de lobos persiguiendo a un humano o a un animal, el lobo lo persigue por todas partes, también lo rodea, buscando atacarle. O sea, es como que lo persiguen y lo atacan al mismo tiempo. A eso se refiere. Entonces, lo que habla acerca de el pecado está continuamente a nuestro acecho, a nuestro alrededor. El pecado es algo que está latente en nuestra vida, latente continuamente durante la carrera. Por eso es que él dice, tenemos que desprendernos del asedio del pecado. Tenemos que salir de allí, tenemos que vencer esto, para luego el continuar con, y lo leímos al principio, puesto los ojos en Jesús. Corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante. Somos conscientes de nuestros testigos, tenemos que despojarnos del pecado y del peso y del pecado que nos asedia. Me gustaría tocar en particular el tema de los pecados secretos. Y aquí es donde es un poco complejo el tema. O los pecados que nos atraen, o los pecados que a veces nosotros guardamos debajo del tintero. Obviamente que cuando nosotros pensamos en esos pecados, y muchas veces es el caso, pensamos que nadie sabe de eso. Pensamos que nosotros podemos vivir la vida. En inglés se dice, podemos, no sé cómo se dice en español, get away con el pecado. Pero eso no es lo que enseña la Biblia. No es lo que enseña la Biblia no enseña eso. Tenemos testigos, yo les dije. El diablo sabe que tú estás pecando. El diablo lo está aprovechando. Porque con ese pecado él te puede manipular. Él puede abusar de ti. Él te puede controlar. Dios sabe que estás pecando. Eso entristece el corazón de Dios. Entristece al Espíritu Santo. Si tú pecas, ese pecado finalmente te va a dañar. Y si tú no te arrepientes, ese pecado finalmente va a terminar destruyéndote. No podemos correr la vida cristiana, no podemos caminar la vida cristiana con pecado en nuestras vidas. Y cuando me refiero a pecado en nuestra vida, me refiero al pecado abierto, al pecado voluntario, al pecado que sabemos que está ahí y que no hay arrepentimiento. Al pecado que nos gusta porque nos causa placer. En el caso de los hombres yo siempre digo lo mismo. La lujuria es un pecado atractivo para el hombre. ¿Por qué? Porque alimenta los deseos de sus ojos y los deseos de su carne. Es un pecado común en esta generación. Y la gente convive con ese pecado y ni siquiera les molesta. Cristianos conviven con ese pecado y ni siquiera les llama la atención. Y no debería ser así porque Dios conoce ese pecado. La gente lo ve. Tu esposa, tu esposo finalmente puede ser afectado por ese pecado. Porque recuerde que el pecado nace, ¿cierto? Y después crece y después es como un bebé. Uno lo concibe en la mente y después uno se embaraza del pecado y el pecado nace. Y finalmente se lleva a cabo. Entonces, nosotros no podemos tener, como dice la palabra, ¿qué comunión tienen las tinieblas con la luz? Entonces, lo que nosotros pensamos que es secreto, finalmente no es tan secreto. Dios lo está viendo. Y quizá cuántas veces hemos pecado y Dios no ha visto en ese pecado. Yo me he sentido muchas veces avergonzado. He pecado aún sabiendo que Dios me ha visto. Y luego cuánto dolor me ha causado ese pecado. Y arrepentimiento y dolor y vergüenza porque Dios me ve. Dios está ahí, tengo testigos, los ángeles de Dios me han visto. Qué terrible, hermanos, qué terrible saber que los demonios se aprovechan y quizá van delante de Dios y dicen, mira tu hijo, como fue Satanás con Job. Este es tu hijo. Y después el diablo usa ese pecado y te habla a la mente y te dice, eres un pecador. Dios no te ama. Dios no te quiere, eres un pecador, eres una vergüenza.
y después tu confianza mengua. Dejas de creer a la palabra de Dios, al arrepentimiento, al perdón. Que Dios dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Pero todo ¿por qué? Porque de alguna manera hemos permitido esa carga, ese asedio en nuestras vidas. Y no se puede correr la vida cristiana con esa mochila en la espalda. No se puede. Hermanos, esto es una advertencia seria. No se puede correr la vida cristiana con esa mochila aún en tu espalda. Imposible. Cristian no pudo, el personaje el progreso del peregrino. Lo único que vas a hacer, te vas a lastimar la espalda o tu alma. Y finalmente, cuando llegue el día del Señor, tú no vas a entrar a la presencia del Señor. Porque para entrar a la presencia del Señor, tú tienes que tener esa mochila fuera de ti. Esa mochila tiene que ser llevada por la sangre de Jesús para que tú puedas entrar al reino de Dios. Pero si tú insistes en querer entrar al reino de Dios con esa mochila en tu espalda, no lo vas a lograr. Yo creo que el Señor nos advierte de que tenemos que correr esta carrera siendo conscientes que hay muchas personas a nuestro alrededor, que somos gente de fe y que tenemos que estar primero despojándonos de ese pecado que a lo mejor uno piensa en pecados grandes cuando piensa en pecado, pero no hay pecado grande más que el otro. Todo pecado es pecado. Y si tú amas tu pecado, quiere decir que el amor de Dios no es tan grande en ti. No es tan grande en ti. A veces uno, y esto me ha pasado a mí a lo largo de mi vida, lo cual, gracias a la misericordia de Dios, he corregido, que a veces hay ciertas cosas a las que nos aferramos. Puede ser un juego de video, como en mi caso. Puede ser la televisión, como en mi caso. Puede ser... O sea, tengo el pecado de incredulidad, tengo el pecado de amar otras cosas, de no amar la oración, la palabra, tengo el pecado de problemas sexuales, tengo el pecado de rabias, de odios, tengo el pecado de... Y conviven conmigo, y llevo esa mochila cada día, y no la enfrento, y no me despojo. Está ahí, sigue latente. Entonces, considero yo y la palabra que debemos despojarnos de eso. Debemos despojarnos de eso. Debemos despojarnos. ¿Por qué razón? Porque si no, al final del día, hermanos, nosotros vamos a ser los más perjudicados. Y no solo nosotros, tu esposa, tus hijos, tus amigos, la gente que te rodea. ¿O te gustaría también a ti ser culpable de que alguien se pierda por causa de tu negligencia? Imagínate tú que tus hijos te ven. Tú les hablas del amor de Dios, pero tu comportamiento es contrario al amor de Dios. Ellos van a crecer y se van a dar cuenta. Y no dices tú y tu Dios que hay que amar, pero tú no lo haces. Ellos no van a entender doctrinas teológicas. Ellos simplemente van a ver tu ejemplo. La gente del mundo no va a entender doctrinas teológicas. No, es que uno falla. No, ellos van a ver tu comportamiento. A no ser de que tú seas un hombre de Dios. Que esa fe te mueva a vivir esa vida de Dios. Recuerda, la fe moldea tu vida. La fe cambia tu vida, Michael. Entonces, y aquí no hablamos de cosas milagrosas. Aquí no hablamos de que, por ejemplo, estos hombres vivieron siempre milagros o vivieron una vida espiritual o incluso digamos que ellos tenían el Espíritu Santo como lo tenemos nosotros. Pero ellos tenían una fe que moldeó su vida. Esta fe los movió a seguir caminando, a seguir golpeando la piedra, a seguir avanzando hasta llegar al final. Entonces, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo logramos? Versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, y despreciando el oprobio se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe.
el cual soportó la cruz y despreciando lo oprobio se sentado a la diestra del trono de Dios. Hermanos, quienes corren una carrera, no la corren para perderla. Nadie que se entrena, que invierte tiempo entrenando, que invierte tiempo en equipamiento, nadie que se dedica una vida a correr carreras, corre la carrera pensando en que va a perder. Incluso hasta el pensamiento mismo me parece hasta absurdo. Piense usted ahora en el cristianismo. ¿Usted corre esta carrera como cristiano pensando en que la va a perder? ¿O no está aquí usted porque usted tiene la certeza y la fe y la confianza en la promesa de Dios de que usted va a ganar? ¿Cierto? Así es. Corremos esta carrera porque tenemos la confianza en Dios, en la promesa de la vida eterna, en la promesa de un futuro mejor, de un bien mejor. Entonces, ¿por qué es como, y vuelvo a esto, tenemos este doble discurso a veces? Porque ¿estamos corriendo o no estamos corriendo? O sea, ¿estamos corriendo esta carrera? ¿O es que estamos caminando? ¿O es que estamos haciendo otra cosa? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? Si queremos ser cristianos, entonces tenemos que correr. Y para correr tenemos que correr pensando en que vamos a ganar. Y el que corre se entrena, y el que corre invierte tiempo, y el que corre hace muchas cosas para correr. ¿Lo estamos haciendo así nosotros? O sea, ¿esta carrera estamos corriendo como para ganar? ¿O es una carrera un poco mediocre? ¿O es una carrera que como que un día la corremos así como rápido y el otro día como que la corremos lento? Un día corremos para adelante y el otro día corremos para atrás. Y si corremos así, ¿vamos a ganar? ¿Vamos a llegar a la meta? ¿Cierto que no? La pregunta es, ¿usted cree lo que le estoy hablando? ¿Cree que hay que correr la carrera? ¿Cree que vale la pena estar aquí? Y si vale la pena, entonces, ¿por qué no lo demostramos juntos? ¿Por qué no lo demostramos en nuestra vida a diario? Sabemos que hay complicaciones, sabemos que en el camino, una vez que Christian, el personaje del libro, encontró a Jesús y sacó el libro, sacó la mochila, después encontró ataques, tentaciones, desviaciones, pero algo interesante acerca del libro es que él siguió hacia adelante. Y eso es fe. Y eso es fe. Que pese a todo lo que pueda enfrentar tú en tu vida, una nube de testigos a tu alrededor, una nube de enemigos tratando de derribarte, una nube de espíritus malignos tratando de tentarte, las mujeres o los hombres más lindos del universo, los placeres más grandes de la tierra, las riquezas más grandes de la tierra, tú vas a seguir poniendo tus ojos en Jesús. Porque así debemos correr la carrera. Puesto los ojos en Jesús, Daniel, no en ti. Tú vas a fallar. Tú vas a fallar, de por cierto, tú te vas a tropezar. Pero pon los ojos en Jesús. Él no se rindió. Él no se rindió, aunque la Biblia dice que Él despreció lo oprobio. ¿Y qué significa eso? No le importó ser avergonzado. Y aquí donde siempre me gusta comentar esto. El ser más maravilloso que jamás existió sobre la eternidad de la eternidad. El ser más único. El ser más diferente, más alejado de la realidad humana. El ser más superior. El ser que lo comenzó todo, el ser que lo diseñó todo, el ser que creó al hombre. Y la dignidad y el amor y toda la hermosura que hay en la tierra. El ser que creó el oro, la tierra, el mármol. Ese ser se humilló hasta el estiércol. Entonces, él corrió esa carrera. Y en su carrera lo pisotearon, lo machacaron, lo escupieron. Y aquí todos saben lo que significa que alguien venga y te abofetee la cara. Yo creo que todos los hombres lo sentimos igual. Si alguien viene y te abofetea la cara, ¿cierto? Yo creo que ningún hombre en su sano juicio se va a quedar así, impávido. Porque el hombre tenemos mucho cólera. Entonces nosotros lo primero que vamos a hacer, nuestra primera reacción va a ser devolverlo de misma forma o de peor manera. Pero el Dios que tenía el poder de hacer así y hacer lo que quisiera
y destruir a los impíos y mandar ángeles, legiones de ángeles. Él simplemente despreció la vergüenza, despreció la humillación, la despreció. Siempre me gusta decir este comentario. ¿Cómo se ve que un hijo le pega a un padre? ¿Cómo se ve? Y no a cualquier padre. No sé si han visto alguna vez la noticia. Un hijo maltratando a un padre anciano y un padre anciano bueno. Hay muchos casos de jóvenes en la droga. Jóvenes en la droga que llegan a tal punto en que por causa de la droga a ellos no les importa nada y van y le pegan a sus papás o a su mamá. Se ve feo, se ve malo, se ve horrible. Así nosotros lo hicimos con el Señor. Así mismo fue. A ese Padre bueno, a ese Padre cariñoso, a ese Padre que uno recuerda con mucho amor y cariño. A ese Padre nosotros le abofeteamos el rostro, lo escupimos y lo maltratamos. Entonces, Jesús soportó todo eso. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el premio debe ser muy grande. Si Jesús lo soportó es porque el premio debe ser muy grande. Fíjense cuál fue el premio para Jesús. El premio de Jesús fuimos nosotros. Todos los que creen en su nombre, dice, son hechos hijos de Dios. El premio de Jesús es sentarse a la diestra del Dios. El premio de Jesús es convertirse en Rey de Reyes y Señor de Señores. El premio de Jesús. Hoy día Jesús es adorado después de 2000 años de su existencia. Y sigue siendo adorado y reconocido como Dios, como Señor. Entonces, ese fue el premio de Jesús. ¿Cuál es tu premio si tú corres esta carrera y la ganas? La salvación, la vida eterna. Y como dice la Escritura en 1 Corintios 2:9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que aman. Entonces, hermanos, tenemos que correr esta carrera. Primero siendo conscientes de que estamos rodeados de testigos, Daniel. Lo que tú haces no solo te afecta a ti, Daniel, probablemente nos afecte a todos, incluyéndome tus hijos, tu esposa, tus hermanos de la iglesia, la gente con quien trabajas. Porque la gente está continuamente observándote, viendo tus reacciones, tus caras. Tú estás ahí en el foco del mundo. A ellos no le importa cualquier persona. Al diablo no le importa a la gente del mundo. Le importas tú. Tú eres su enemigo. Tú eres su target. Tú eres su objetivo. Tú, nadie más que tú. Porque tú no le perteneces. Porque tú eres su enemigo y puedes causar un daño tremendo. Porque tú puedes abrir tu boca, aunque seas la persona más simple del universo, y decir un par de palabras acerca del poder de Dios, del amor de Dios, de la palabra de Dios, de la transformación. Y esa palabra que tú digas puede sacar a un drogadicto que llevaba años en la droga. Lo puedes sacar de ahí. Alguien que ha estado al borde de la locura. Personas que han estado enfermas y volverlos a la vida. Le comentaba a un hermano el otro día acerca de una película que está en YouTube de este joven peruano, que él se volvió loco. Escuchaba demonios, deambulaba en las calles sin bañarse, todo negro, dormía en las cuevas, dormía en los alcantarillados, le dispararon, murió técnicamente. Después finalmente llegó a la cárcel, se contagió de SIDA y él estaba loco, pero aún así Dios le mandaba personas para que le hablaban del Señor. Aún así le mandaba, y los demonios respondían y peleaban y echaban a los cristianos y todo. Finalmente, cuando él ya tomó la decisión de suicidarse, fue que en ese momento el Señor se le aparece. Y él se arrepiente en su locura. Y el Señor lo transforma, lo sana de SIDA. Y él ahora es un evangelista, predicador del Señor. Entonces, hay muchas cosas grandes en este camino. Mi exhortación para ustedes es lo mismo hoy día, hermanos.
no guarde su pecado. Sea cuidadoso. Lo que usted hace nos afecta a todos. Pero principalmente causa que el nombre de Dios, si usted actúa mal, sea blasfemado. Recuerde que Dios lo ve en primer lugar. Los ángeles de Dios lo ven. Los espíritus lo ven. Ellos saben más que incluso los hombres. Si usted piensa que tiene algo secreto, no existe nada secreto. Nada secreto. Todo lo que nosotros hacemos en lo oculto, la palabra dice que va a salir a luz. Lo que nosotros hablamos en secreto va a ser expuesto. Más bien tengamos una vida que no tengamos miedo del secreto, Michael. Tengamos una vida que no tengamos miedo de que alguien descubra algo que está oculto allí. Una vida que es transparente, una vida que sabemos que nadie nos va a apuntar con el dedo. Porque esa es la vida que Dios busca. Y puestos los ojos en Jesús podemos lograrlo. Si Él lo logró, nos deja enseñanza y nos deja los pasos para que nosotros lo logremos también. ¿Cómo? Despójese del pecado. Despójese de ese peso. Si usted no ha encontrado el perdón y la sustitución de sus pecados en Cristo Jesús, venga a Cristo. Arrepienta de sus pecados, entréguele a Él esa mochila pesada, no la siga cargando. Esa culpabilidad que usted siente por sus pecados pasados, quizás no la culpabilidad, quizás los traumas de su infancia, porque a lo mejor fue abusado o quizás no, o quizás lo maltrataron o quizás no lo quisieron. Esa mochila que usted lleva de sufrimiento, entrégala a Cristo, porque Cristo la puede llevar, Cristo la puede limpiar, Cristo te quita esa mochila y cuando ya recién la mochila está sacada, puedes continuar la carrera y puedes correr bien. Entonces, hermanos míos, esa es la palabra del Señor para hoy día. Me gustaría que Pastor Willy viniera para agregar algunas palabras al final. Gracias, Señor. Y me despido de los hermanos en nuestras redes sociales. Gracias, Señor. Si necesitan contactarse, pueden hacerlo a través de nuestro Facebook. Y hoy estaremos para dar consejos, ayuda, Amén. para escuchar, quizás simplemente. Amén. Es difícil a veces salir de algunos pecados ocultos. Es difícil. Pero yo he encontrado que cuando uno tiene el valor de confesarlos a alguien, aun cuando son terribles, cuando son a veces pecados que nos avergüenzan, cosas que tienen relaciones con la sexualidad, cosas que tienen relaciones con el pasado de uno, muchas veces es difícil, porque está el miedo del rechazo. Pero hay personas que estamos dispuestos para escuchar, Amén. sin juzgar. Amén. También le digo a usted, no juzgue. Eso es lo que continúa en el capítulo 12. Gracias, No juzgue, levante. Levante al que se cayó, levante. Si ve a algún hermano en pecado, corríjale en el amor. Tratemos que todos lleguemos. Démonos todas las manos y corramos todos juntos hacia Jesús. Gracias, Señor. Seamos ese oído que quizá alguien necesita. Y no divulguemos porque, si no, ¿cómo van a confiar en nosotros? Yo creo que todos los cristianos somos llamados a ser confidentes. Amén. Así que el Señor los bendiga. Amén. Gracias, hermano. Bendito sea el Señor por su palabra. Quisiera agregar algo para usted, mi hermano. Gracias. Gracias por la palabra, porque la palabra es viva, es eficaz. Hay una cosa, hermanos. Usted no está solo en esta carrera. Cristian pudo llegar al final de su carrera porque tenía la fe puesta en el Señor. Cada uno de nosotros en algún momento de la vida va a tropezar, va a caer, va a quedar tendido. Yo le decía a alguien, qué hermoso. A mí me han levantado, hermanos. Quiero decirles que hay alguien que me ha levantado. Un ser humano utilizado por Dios me ha levantado también. Y me ha recordado que el Señor es mi Padre, que me ama. A veces lo perdemos de vista, a veces no se nos olvida. Y es tan hermoso tener un hermano, una hermana al lado de uno que te diga, te amo también, te entiendo. Juntos vamos a terminar, juntos vamos a llegar. Este año
Les dije, hermanos, son unas resoluciones que son para hacerlas juntos. Esta no es una carrera donde usted solo se salva. Sí, la salvación es individual, pero Dios te va a preguntar por tu compañero. Dios te va a preguntar por tu compañera, que en este caso es tu familia, porque somos la familia de la fe, somos hermanos los unos a los otros, y nos va a preguntar el Señor: ¿qué hiciste con los que yo te di, con los que te puse alrededor? ¿Qué hiciste con tu familia? Amén. ¿Qué hiciste con los que no conocen, los que estaban ciegos, los que estaban? Yo te di la oportunidad y tú no lo hiciste, hermano. Entonces es muy, muy importante esa palabra que oímos hoy, hermano. Atesórela, llévela en su corazón, póngala en práctica, recuérdela, llévela a buen término, hermano. Vívala, y le aseguro, por la palabra de Dios, que algún día estaremos delante del Señor y Él dirá esas palabras hermosas que hemos repetido cantidad de veces: buen siervo y fiel. Pasa, te estaba esperando. Ven a mí, a la presencia de tu Señor. Amén. Póngase en pie, vamos a orar, mis hermanos amados. Yo no sé si ustedes sabían, pero siempre tenemos necesidad de orar los unos por los otros. Amén. ¿Alguien tiene alguna necesidad en particular el día de hoy? Porque yo tengo una, no por sí una, tengo varias, y quiero ponerlas delante de ustedes. ¿Saben por qué? Porque la palabra dice, y acuérdense de esto, mi hermano dijo algo muy importante. La escritura dice: confesaos los pecados los unos a los otros. Nosotros no lo hacemos. ¿Saben por qué no lo hacemos? Porque tenemos miedo. Miedo de una apariencia que nosotros tenemos, o de una vida que tenemos en la cual aparecemos completos, tranquilos, normales, pero resulta que en nuestra normalidad tenemos pecados. Y la escritura dice: confesaos los pecados los unos a los otros. Confesaos entre nosotros los pecados los unos a los otros. Y dice también la escritura inmediatamente después: y orad los unos por los otros. Amén. Esa es, orad los unos por los otros. En la oración hay poder, hermano, porque el Señor desciende, su Espíritu Santo está con la palabra hablada, hermanos. Cuando nosotros confesamos nuestros pecados, salen esa carga, esa mochila que lleva usted, sale ahí, y el Señor la toma, el Señor la lleva, y es una bendición. Yo acostumbro diariamente y en todo momento: Señor, yo me arrepiento. Continuamente estamos haciéndolo, hermanos, háganlo. Una mala mirada, una mala expresión, un mal pensamiento, tanta cosa que nos acontece en el día a día, traigámosla delante del Señor. Yo quisiera orar por ti, querida hermana. Venga para acá. Yo no sé si sabían, pero esta hermosa familia está pasando por momentos un poquito difíciles. Las cosas a veces no salen como nosotros las planeamos, pero el Señor es fiel. Ellos han vivido muchos años de la mano del Señor. Ellos han corrido una carrera larga. Señor, vengo delante de ti con mi hermana, con tu hija, con su familia, Señor. Son momentos duros, son momentos difíciles los que tenemos, Señor, pero tú eres ese bálsamo precioso. Espíritu Santo, divino de Dios, hoy orábamos: úngela, llena su copa a rebosar, que ella pueda soportar la prueba, Señor, que ella pueda levantar a otros en medio de su tristeza, en medio de su dolor, que ella pueda extender también su mano por tu palabra a otros, Señor, y que muchos sean consolados. Hoy la consolamos en el nombre de Jesús. Hoy nos unimos a ella, porque dice la Escritura que cuando
alguien sufre, nosotros debemos sufrir con ellos. Y si alguien se goza, debemos vivir en ese gozo con ellos. Y hoy queremos cumplir eso delante de ti, Señor, en esta asamblea, Señor. Que tengamos un corazón los unos para los otros, que tengamos en nosotros, Señor, un corazón limpio, una conciencia limpia, Señor, de pecado. Perdónenos, Señor, porque hemos pecado, sí, Señor. Hemos pecado. El enemigo viene y nos señala, sí, hemos pecado. Tienes razón, adversario, tienes razón, serpiente antigua, sí, hemos pecado, pero tenemos abogado. No estoy solo. Mi Jesús pelea por mí. Mi Señor está continuamente delante de mi Padre defendiéndome. Y soy más que vencedor por eso, Señor. Te damos gracias, mi Señor, por tu palabra, porque esta carrera la vamos a terminar. Sí, Señor. Contigo la vamos a terminar. Y con una gran asamblea de hermanos, incontables, millones de millones, dice tu palabra. Y allí estaremos contigo todos. En el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga, hermano. Bendito sea el Señor. Le damos gloria a Dios siempre por todas las cosas. Que tengan una gran semana, una hermosa semana, una semana de victoria. Vayan a la palabra de Dios. Mañana los espero. Lunes 6:30 tenemos estudio bíblico. El Señor nos está edificando siempre. Martes, vengan a oración. Oren, hermanos. Como les dije, tal vez usted está ocupada, ocupado. Venga una vecesita al mes quizás, o 2 veces al mes. Venga, ore y va a salir fortalecido. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.